Nosotros somos el equipo 8 y vamos a presentar el tema de medicina forense y paternidad. Primero vamos a empezar con el subtema de alelos y genotipos. Un alelo es una forma alternativa de una región del genoma. Cada persona tiene dos alelos posibles, o sea, uno del padre y uno de la madre. Eh, en una población pueden haber diferentes combinaciones de alelos y para calcularlos se usa una fórmula que es n por n más 1 entre 2. También existe otro concepto que es la frecuencia de los genotipos. Esta es la proporción que representa un solo genotipo dentro del total existente en una población. Por ejemplo, de una manera mejor explicada, si en una población de 200 personas se detecta que hay 6 con el genotipo de AA, entonces podrías calcularlo dividiendo 6 entre 200, lo cual nos da 6.03. También existe la frecuencia alélica, que se refiere a qué tan común son los alelos en una población. Se puede calcular contando cuántas veces aparece un alelo en esta población y dividiendo la cifra entre el número total de las copias del gen. También se tiene que considerar un ejemplo, que es que si en una población tenemos 100 personas y en estas 100, 10 personas tienen el genotipo AA, entonces tendríamos 20 alelos, porque esas 10 personas tienen dos alelos cada uno del padre y uno de la madre, como ya se mencionó anteriormente. Y eso sería todo del tema de alelos y genotipos. A continuación, mi compañero Jesús Daniel va a presentar el siguiente tema. El tema que presentaré es el 13.2, que es la ecuación de Heidi-Weinberg y el cálculo de las frecuencias de genotipos esperados. La ecuación de Heidi-Weinberg es un principio fundamental en la genética que establece de las frecuencias de genotipos en una población, que mantiene constantemente a una generación y a otra en ausencia de los factores evolutivos como la selección natural, la migración, la mutación y la derivada genética. La ecuación de Heidi-Weinberg se expresa matemáticamente como p elevado al cuadrado más 2 p y q juntas más q elevado al cuadrado igual a 1, donde p y q representan las frecuencias de los alelos en una población, y p elevado al cuadrado y 2 2p y q elevado al cuadrado representan las frecuencias de genotipos homocigotos, dominantes heterocigotos y los homocigotos recesivos y respectivamente. Para calcular las frecuencias de genotipos esperados utilizando la frecuencia de Heidi-Weinberg, se expresa como la frecuencia de uno de los alelos en la población P o Q, a partir de una frecuencia que se puede calcular las frecuencias de los genotipos esperados utilizando la fórmula correspondiente en el ejemplo. Es importante destacar que la frecuencia de Heidi-Weinberg es una simplificación y no se cumple en todas las poblaciones, ya que los factores evolutivos pueden alterar las frecuencias de los genotipos. Sin embargo, esta ecuación proporciona una estimación útil de las frecuencias genéticas en una población en equilibrio genético. A continuación también presentaré el tema 13.3, que es la prueba de chi cuadrado en una prueba estadística, utilizada para determinar si existe una diferencia significativa entre los valores observados y los valores esperados. En un conjunto de datos se utiliza principalmente para analizar la relación entre variables categorías.
En esta prueba se comparan la frecuencia observada de cada categoría con la frecuencia esperada, que se calcula utilizando un modelo teórico o en una hipótesis nula. Se utiliza la fórmula de chi cuadrado para utilizar el valor de prueba, que se compara con un valor crítico en una tabla de chi cuadrado. Si el valor de una prueba es mayor que el valor crítico, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe una diferencia significativa entre los valores observados y los esperados. Por lo contrario, si el valor se prueba menor, es valor en el que el valor crítico, no se rechaza la hipótesis nula y se concluye que no haya una diferencia significativa. Pues en resumen, el chi cuadrado se utiliza para comparar los valores observados frente a los esperados y determinar si existe una diferencia significativa entre ellos. También correspondiente el ejemplo que está en la presentación. A continuación también presentaré el 13.1. Okay. La variancia de una muestra es una medida dispersa que indica que tan dispersos están los datos con respecto a la medida de muestra. Se calculan sumando las diferencias al cuadrado entre cada dato, la medida y luego entre cada dato y la medida, luego dividiendo esta suma por tamaño de la muestra menos 1. La varianza nos permite entender que tan representativos son los datos en la muestra y nos ayuda a comparar la dispersión entre diferentes conjuntos de datos. En la presentación está la fórmula y el ejemplo. Pues está compuesta la varianza por la representación de la suma de los elementos por los que son los valores individuales de la muestra menos la media de la muestra al cuadrado, dividiéndolo con el número del tamaño de la muestra, restándole 1. Y así concluyo mi tema. Con el siguiente seguirá mi compañero Alian, que seguirá con el siguiente tema. La desviación estándar de una muestra. La desviación estándar de una muestra se refiere a la raíz cuadrada de la varianza de una muestra y que a su vez puede ser utilizada como una medida de dispersión y que también es una medida de dispersión respecto a los valores que se esperan obtener, los valores esperados, en pocas palabras. Se le puede considerar como la distancia media, o sea, la distancia entre dos puntos, el punto medio de esa misma, de los datos observados, aquellos que ya fueron vistos y ya se tienen registrados, y los valores esperados, números obtenidos que son supuestamente el valor que se espera obtener. Esto se puede representar con una fórmula aquella donde este es igual a la desviación estándar y es igual a la raíz cuadrada, como se representa en el siguiente papel, de O, donde O es el valor observado, menos C, el valor esperado, a la segunda potencia, entre n-1, donde n representa el número de categorías y 1 simplemente representa 1, no es que represente 2. Por otro lado, si entre los datos observados y los valores esperados hay poca variación, su desviación estándar será pequeña, o sea, pues, el punto medio en la recta. En cambio, si por otro lado, entre los datos esperados entre los datos esperados y los valores obtenidos hay una gran brecha, los datos estarán más alejados de la media, de aquella desviación estándar que ya se mencionó hace poco, S. Ahora, si decidimos guiarnos hacia un ejemplo, podemos, por ejemplo, mencionar cuál es la desviación estándar del conjunto de la siguiente tabla, que se puede ver dentro del mismo documento. Aquí se nos pueden mostrar los genotipos, la frecuencia observada, siendo estos los valores esperados, y la frecuencia esperada, el valor esperado, mencionándonos varios números, desde 0.03,
0.17, 0.23, en frecuencia observada, valor observado, y 0.053, 0.136 y 0.218 en frecuencia esperada, y el valor esperado. Ahora, haciendo una vez el cálculo, podemos dar con el valor de la varianza, pues acá del anterior, que fue S es igual a 6.44. Y a ese mismo valor le podemos sacar, bueno, le tenemos que sacar la raíz cuadrada, dándonos como resultado raíz cuadrada de 6.44 nos da igual a 2.59. El promedio de la frecuencia observada en este genotipo se encuentra dentro de una desviación estándar, 2.54 puntos porcentuales, de cada frecuencia esperada. La frecuencia de genotipo AB, como se puede señalar en la misma tabla que se mencionó hace poco, y BD son mayores que la desviación estándar respecto a las frecuencias esperadas, AB a 3.4 y BB a 2.7, y puntos porcentuales de distancia del valor esperado. Ahora, si decidimos, ahora guiándonos al siguiente tema, que pues yo mismo voy a presentar. Tema 13.4, la probabilidad de inclusión. ¿A qué a qué se puede referir o a qué se refiere la probabilidad de inclusión? Esto habla de una probabilidad, ya se mencionó unas 3 o 4 veces, de que dos individuos pertenecientes a una población y elegidos al azar cuenten con el mismo genotipo, con los mismos datos. Esta es igual a la suma de los cuadrados de las frecuencias de genotipo esperadas a los valores esperados mencionados con anterioridad. Siendo un ejemplo de esto el valor P con un valor de 0.06, que se traduce como 6%. Básicamente resumiéndonos que el valor obtenido de P del cálculo simplemente se tiene que multiplicar por 100. En caso de ser 0.2% nos da 20%, 0.5% nos da 50% y así sucesivamente con cada valor que obtengamos del resultado. Ahora, con el ejemplo de esto, lo único que se necesita es el genotipo o nuestro grupo de datos y la frecuencia esperada, valor esperado. Como se señala en la tabla en el mismo documento, podemos hacernos la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de inclusión para los genotipos del siguiente conjunto? Ahora, como se mencionó, P siendo los cuadrados de las frecuencias esperadas, valores esperados, podemos calcularlo como, bueno, como se señala aquí, no me voy a atrever a mencionar todo. A P es igual a 0.053 a la segunda potencia más 0.133 a la segunda potencia más 0.218 a la segunda potencia y así sucesivamente hasta haber recabado todos los datos del valor esperado, frecuencia esperada en este caso. Y ya una vez obtenido la segunda potencia de cada uno de los datos es meramente sumarla y obtener el resultado, que en nuestro caso nos dio 0.206. Como mencioné hace rato, con 0.2, lo único que se necesita llevar a cabo o hacer es multiplicar nuestro resultado por 100, lo que nos llevaría a 0.206%, lo que nos lleva a un valor de 20.6%. Y lo podemos interpretar de que dos individuos cuenten con el mismo genotipo. Ahora a continuación, mi compañera Marianela va a hablar en el tema 13.5, siendo el opuesto al valor de inclusión, el valor de exclusión. Hola, mi tema es la probabilidad de exclusión, que es el 13.5. A la probabilidad de exclusión también se le puede conocer como PE. Esta es la medida de qué probabilidad hay de que dos individuos tengan diferentes genotipos y se calcula con la fórmula PE es igual a 1 menos PI. La PI es la probabilidad de inclusión. Un ejemplo es, en un sistema de tipificación de ADN, la probabilidad de exclusión es de 0,9997. Aquí significa que el 99,97% de las veces en las que dos individuos se escojan de forma al azar, estos dos individuos tendrán genotipos diferentes que se pueden diferenciar por el método que se haya utilizado. También tenemos que es la probabilidad de exclusión combinada, o también PE combinada. Esta equivale a 1 menos el producto de la
la probabilidad de inclusión de todos los marcadores, o 1 menos el producto de PI de todos los marcadores. La probabilidad de exclusión combinada se usa en casos donde múltiples loci son usados para un ensayo de tipificación. Para el valor de PI o probabilidad de inclusión para un solo marcador genético equivale a 1 menos el valor de probabilidad de exclusión para ese marcador. Entre más loci se usen en un ensayo de este tipo, que es el de tipificación de ADN, el valor de la probabilidad de exclusión combinada será mayor. Un ejemplo de un problema donde nos pidan calcular la probabilidad de exclusión o la PE es: ¿cuál es la probabilidad de exclusión para los genotipos si se calculó que la probabilidad de inclusión es de 0,206? Bueno, recordando la fórmula antes dicha, que probabilidad de exclusión es igual a 1 menos la probabilidad de inclusión, entonces vamos a reemplazar los datos, que sería probabilidad de exclusión es igual a 1 menos 0,206. Y al restarlo nos va a dar de resultado 0,794. Ya con este resultado podemos decir que el 79,4% de las veces en las que nosotros escojamos a 2 individuos de la población al azar, estos 2 van a tener diferentes genotipos. Y ahora mi compañera Valeria va a explicar el siguiente tema. 13.6. Tipificación del ADN y promedio ponderado. Las frecuencias del genotipo ideal, alelos observadas, se consiguen mediante la adecuación de Hunt y Weinberg. Muchos laboratorios de criminalístico obtienen los valores de frecuencia de alelos a partir de las bases de datos nacionales. Estas bases de datos pueden tener la frecuencia de los alelos de los grupos de población más importantes: caucásicos, afroamericanos e hispanos. Un ejemplo de esto es que se ha encontrado que el ADN contiene 5 repeticiones y 6 repeticiones. Para este SRT particular, la base de datos del FBI muestra que este genotipo heterocigoto tiene una frecuencia del 0.003 en caucásicos, 0.002 en los afroamericanos y 0.014 en la población hispana. La ciudad en donde recogen estos datos tiene una distribución de la población del 60% caucásicos, 30% de afroamericanos y 10% de hispanos. Para calcular la frecuencia ponderada, cada frecuencia de genotipo se multiplicará por la fracción de población formada por cada grupo étnico. Estos valores se suman para dar el promedio ponderado en el cálculo. Por lo tanto, la frecuencia de genotipo medida para este STR 5.6 en la población de la ciudad es de 0.0038. Este valor se puede convertir en la proporción por habitante dividiendo 1 entre 0.0038, que nos da a 263. De este modo, se espera que uno de cada 263 individuos tomados al azar de la población de la ciudad tenga el genotipo 5TR5.6. Continuando, mi compañero Jesús Santiago explicará el tema 13.7 de la regla de la multiplicación. Bueno, mi nombre es Jesús Santiago López López y les voy a presentar lo que es el tema de la regla de multiplicación. La regla de multiplicación se utiliza para el ADN y luego su frecuencia genotípica, para la capacidad de la tipificación para distinguir entre individuos. Para que su uso tenga validez, los loci deben de estar en equilibrio de ligamiento, es decir, los marcadores se encuentran en distintos cromosomas o lo suficientemente separados dentro del mismo cromosoma para que se agreguen de forma independiente, ya que no están ligados. Para poner en uso esta regla, se deben tipificar una cantidad de ADN en estos ejemplos. Se tipificarán en este ejemplo 5 locis distintos que no están obviamente ligados para calcular la frecuencia de genotipo para cada locus. Como se puede ver en esta tabla, tenemos aquí los distintos loci y las frecuencias de genotipo.
En este caso tenemos frecuencias de genotipo de 0,021, 0,03 o de 0,014, hay incluso de hasta 0,001. Estas frecuencias las vamos a tener en cuenta para nuestro primer paso, ¿sí? Para el paso 1, para calcular la frecuencia de genotipo del perfil completo, se multiplica la frecuencia de cada genotipo que tenemos entre sí para obtener una frecuencia global. En este caso pueden ver lo que aquí tenemos, nuestra frecuencia global. Tenemos aquí nuestra primera frecuencia de genotipo, la cual la multiplicamos por la siguiente, luego por la siguiente, la siguiente, hasta que así acabamos con estos mismos. Una vez tengamos nuestra respuesta final, esa va a ser nuestra frecuencia global. En este caso, nuestra frecuencia global fue de 4,6 por 10 a la menos 11. Ese valor tenemos que tenerlo muy en cuenta, ya que este valor nos va a servir para el paso 2. Por lo tanto, en el paso 2 ya tenemos en cuenta que nuestra frecuencia global es 4 por 6 por 10 a la menos 11. Este valor se puede convertir en la proporción de habitantes dividiéndolo entre 1 de la frecuencia del genotipo. O sea, vamos a poner el 1 encima y lo vamos a dividir entre nuestra frecuencia global, que es el 4,6 por 10 a la menos 11. Haciendo esta misma y sencilla ecuación nos va a dar que es 2,2 por 10 a la 10. Esa va a ser nuestra frecuencia de genotipo entre cada persona. Eso significa que si tomamos individuos al azar de poblaciones en cualquier lugar, va a haber 2,2 por 10 a la 10 personas que tengan esta combinación genética en especial. Asimismo, a base de esto se puede dar a entender que cada persona puede tener un gen distinto y gracias a estas cuestiones se puede tomar en cuenta esos genes para asimismo pues sencillamente distinguir los genes de cada persona, de sus cromosomas, distintas cosas, etcétera, etcétera. Asimismo, les doy el paso al siguiente tema, el cual lo va a decir mi compañera Valeria, el cual es el tema 13,8 del índice de paternidad, o sea, IP. 13.8 Índice de paternidad IP. El índice de paternidad IP describe la probabilidad de paternidad. Se calcula como IP es igual a X sobre Y, donde X es la probabilidad de que el presunto padre sea de hecho el padre y Y es la probabilidad de que un hombre al azar de la misma raza sea el padre. El cálculo de IP depende del patrón de herencia, qué alelos fueron aportados por la madre y cuáles fueron aportados por el presunto padre. El IP puede ser interpretado en el sentido en el cual la probabilidad de que un hombre al azar sin parentesco de la misma raza sea el padre biológico. Los genotipos de la madre, el niño y el supuesto padre, los valores del numerador X y el denominador Y para el cálculo del índice de paternidad IP, A, B, C y D son los alelos posibles, y P denota la probabilidad. Por ejemplo, PA denota la frecuencia del alelo A en los datos de población para la carrera del presunto padre. Como ejemplo tenemos que el locus de 1580 se está utilizando para hacer una prueba rápida de paternidad. De 1580 es un VNTR que dentro de la población humana puede llevar desde 14 hasta 41 copias de una secuencia de ADN de 16 pb. La madre es portadora de 18 y 21 repeticiones, el niño de 18 y 31 repeticiones y el presunto padre, un afroamericano, es portador de los alelos 24 y 31 repeticiones. El alelo de 24 repeticiones tiene una frecuencia de 0.234 y el de 31 repeticiones tiene una frecuencia de 0.054. En primer lugar, se identifica el patrón de distribución de los alelos. Por lo tanto, el IP de este ejemplo es 9.259 y podemos decir que hay una probabilidad de entre 200.59 de que un hombre sin parentesco y de la misma raza sea el padre biológico. Para calcular el índice de paternidad IP cuando no se conoce el genotipo de la madre, como ejemplo tenemos que una mujer tiene un genotipo de 22.32, 22 repeticiones y 32 repeticiones. El presunto padre tiene un genotipo de 20.32. Estos alelos tienen una frecuencia en la población caucásica. La frecuencia del alelo 20 es de 0.018.
del alelo 22 de 0.038 y del alelo 32 0.006. Debido a que la mujer y el presunto padre comparten un alelo, él no puede ser excluido como padre biológico. El patrón de alelos es el siguiente. B es el alelo de 32 repeticiones y C el alelo de 20 repeticiones. A partir de este patrón de la herencia de alelos y la tabla debemos realizar el cálculo IP, que es 1 sobre 4PA. Sustituyendo la frecuencia del alelo de 32 repeticiones en la ecuación obtenemos como IP 41,67. Por lo tanto, el IP es de 41,67 y hay una posibilidad entre 41,67 de que un hombre caucásico escogido al azar sea el padre biológico real. En el índice combinado de paternidad ICP se utilizan múltiples loci para determinar la paternidad. Esto es lo que ocurre casi siempre, ya que aumenta la capacidad de discriminación. Entonces, el producto de todos los valores individuales de IP para cada locus es el índice combinado de paternidad ICP. Puede interpretarse en el sentido en el cual es la posibilidad sobre el valor de ICP, de que al azar un hombre de la misma raza sin parentesco sea el padre biológico. El ICP se obtiene multiplicando todos los valores de IP juntos.